Mi esposa, Adis, compañera desde hace 20 años, y ella también es parte de nuestro ministerio, Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de esta ciudad, y también hay algunos hermanos de nuestra congregación que están por acá, que también ellos se unen a lo que es este gran regocijo de poder ser testigo también de mi ordenación y también de la de ustedes. Y yo quiero aprovechar el tiempo y tener una reflexión de la palabra de Dios, y quiero invitarles a que compartan conmigo un pensamiento que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, los versos del 35 al 38, en donde encontramos en este pasaje un clamor de parte del Señor por la necesidad de obreros. Y esto es algo que no es nuevo. Siempre hay necesidad de obreros, siempre que existan necesidades en el mundo, siempre que hayan afligidos, también va a necesitarse de obreros que vayan en pos del necesitado. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versos del 35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y quiero que presten atención al verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo quiero pedirle que me acompañen en una oración a nuestro Padre Celestial, pidiéndole que nos dirija y que ponga en mis pensamientos la palabra adecuada para esta ocasión. Oremos. Dios eterno, que estás en el cielo, te damos la gracia en esta tarde, Señor, por la oportunidad que tú nos permites el poder participar de este evento, Señor, este acto en el cual muchos han sido ordenados, seremos ordenados, y también hay muchos que serán testigos de este evento, y por lo tanto surgirá la motivación de unirse a lo que es el gran campo, el mundo en necesidad, y la necesidad de obreros también para satisfacer esas necesidades. Señor, úsame en tu poder, pon las palabras adecuadas para la ocasión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Y el Señor, cuando hace este clamor por obreros, está culminando lo que es un periodo intenso en lo que era la obra que había iniciado. Había ya pronunciado a partir del capítulo 5 del Evangelio de Mateo el sermón quizás más importante que jamás se haya pronunciado aquí en la tierra. Aquel sermón conocido como el Sermón del Monte, o el Sermón de las Montañas, o de la montaña. Y ahí encontramos que el Señor se basa en las necesidades de la gente. Está culminando lo que es un periodo de sanación. Lo encontramos enfocado en el bien de la gente, sana paralíticos, leprosos, endemoniados. Encontramos que también calma una inmensa tempestad, y encontramos un ministerio intenso, una obra inmensa, la cual todavía resuena en este tiempo. Y en el versículo 36 encontramos la palabra clave que me llama la atención, y en ella me quiero enfocar en los minutos que estaré por acá: la compasión del Señor. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. El Señor está dejando de enfocarse un momento
en el cuidado individual, personal de la gente, para ahora enfocarse en lo que es la necesidad de las multitudes. ¿Cómo estaban las multitudes en ese tiempo, en el tiempo del Señor? Andaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y es quizás algo controvertido, porque realmente habían líderes en la época del Señor. Habían sacerdotes, habían escribas, habían líderes fariseos, saduceos. Había mucha gente que podía enfocarse en la necesidad íntima del pueblo, pero había algo que le faltaba, y es que ellos tenían todos los elementos necesarios. Tenían una religión, tenían el judaísmo, que era la religión oficial del pueblo hebreo, y ellos tenían las escrituras, tenían la palabra de Dios, tenían palabra, tenían la ley de Moisés, tenían los 10 mandamientos, tenían muchas cosas que podrían satisfacer la necesidad del pueblo, pero había algo que les faltaba: no tenían compasión. La compasión que proviene del cielo les faltaba. Ellos tenían religión, y por el hecho de que tengamos una religión no nos vamos a convertir en siervos eficientes. Ellos tenían palabra, ellos tenían el conocimiento, tenían la preparación, habían pasado por escuelas rabínicas, habían pasado por seminarios quizás, como los conocemos en este tiempo, pero les faltaba algo. Y es que se habían enfocado tanto en la religiosidad, se habían enfocado tanto en las tradiciones, que la religión misma, el judaísmo, se había convertido en una carga. Hasta el punto que el Señor en una ocasión, repudiando, reprochando a los fariseos y los escribas, les decía que ustedes andaban cielo y tierra en busca de adeptos, pero decía el Señor que cuando los encontraban, los hacían más merecedores del infierno que los que habían sido anteriormente. Esa era la situación del pueblo. Había religión, pero le faltaba el espíritu compasivo del Señor. Entonces podemos tener religión, podemos tener placas de reconocimiento, podemos tener diplomas, podemos tener todo tipo de certificado, podemos tener tarjetas que nos identifiquen como capellanes, pero hermano, hermana, sepa que sin un espíritu compasivo, sin un espíritu del Señor, sin un espíritu cristiano en nuestros corazones, solamente vamos a tener papeles. Y Dios no está buscando papeles. Dios está buscando siervos y siervas que le sirvan a Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea su nombre. Eso es lo que necesita el mundo de hoy. Gracias a Dios. Hay muchas iglesias, hay muchos líderes, pero yo no estoy en contra de nada de esto. Se abren a cada momento puertas en donde se alabe el nombre del Señor, pero yo pienso que el Señor está buscando quizás menos iglesias y más líderes comprometidos con la causa del Señor. Amén, aleluya. Menos títulos y más compromiso en la obra del Señor. Menos religiosidad y más compasión por las almas. Eso marcaría la diferencia en un mundo en tinieblas y un mundo iluminado por la luz del cielo. Bendito sea Dios. El Señor no tardó cuando miró las multitudes en ver las necesidades de ellos, porque Él tenía un espíritu compasivo. Y cuando usted tiene un espíritu compasivo y mira las multitudes y se acerca a la gente, usted no tardará en saber cuál es la necesidad. En nuestra iglesia siempre les recordamos a nuestros hermanos que para usted servir a la causa del Señor, para usted ir en busca de la necesidad de la gente, usted no tiene que ser ordenado, encomendado por el pastor. Usted va
a elevar sus miradas a la gente y va a darse cuenta inmediatamente dónde está la necesidad, e inmediatamente usted va a ir a satisfacerla. Porque como dice Rich Warren, los siervos verdaderos no necesitan nombramientos ni proclamación. Ellos van donde la gente, ellos se enfocan en la necesidad y van inmediatamente a satisfacerlas. Eso es lo que el mundo necesita en el tiempo de hoy. Él miró la gente, él miró las multitudes e inmediatamente descubrió la necesidad. Así es que si usted quiere ver necesidad en la gente, muévase donde está la gente, vaya donde están las multitudes e inmediatamente usted descubrirá dónde está la necesidad, y con un espíritu compasivo, la manera del Señor, usted va a ir inmediatamente y usted va a satisfacer esas necesidades. Eso es lo que el mundo de hoy necesita: hombres y mujeres con espíritu compasivo como lo tenía el Señor. Entonces ellos estaban angustiados, estaban oprimidos. Dice la parte B del versículo 36, que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas. Y en ese tiempo habían líderes comprometidos con su religión. Habían figuras distinguidas que podían satisfacer esa necesidad de la gente, pero ellos no tenían el espíritu compasivo indispensable para descubrir la necesidad de la gente e ir en pos de ella. Porque hay necesidades, pero lo que el Señor está buscando en este tiempo es personas que se enfoquen en la necesidad del pueblo y que vayan entonces a proveer la solución para los males. Habían muchas cosas, habían personas nombradas, habían personas con cargos importantes, habían líderes de todo calibre, pero le faltaba un espíritu compasivo. Y el Señor mismo nos está también refiriendo una parábola en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versos del 30 al 33, y ahí encontramos también un problema que existía en los tiempos del Señor, porque no solamente es necesario que hombres y mujeres sean ordenados al ministerio, sino que lo más importante es que estemos comprometidos con la causa y que estemos dispuestos a responder a tal ordenación. Lucas 10 del 30 al 33 dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Dice el verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aleluya. Habían tres personajes interesantes de la época. Habían tres líderes distinguidos llamados a satisfacer la necesidad de aquel pobre hombre que había caído en manos de ladrones y lo habían dejado medio muerto. Dice el verso 31 que había primeramente un líder religioso distinguido, quizás con todos los abolengos, todos los títulos que les podrían acompañar por sus años de servicio. Era un sacerdote. Un sacerdote, estaba el sacerdote por lo tanto llamado a ser un guía espiritual del pueblo. El sacerdote estaba llamado a conducir lo que era la adoración, el sacrificio, la obra por la causa del Señor. Un sacerdote. Había también un levita.
Y el levita era una figura distinguida, porque dentro de todos los sacerdotes, la orden levita estaba llamada a oficiar los sacrificios en el templo de Jehová Dios. Y era también una figura distinguida, y diríamos que era quizás la figura que tendría más conciencia sobre la necesidad de aquel pobre hombre. Pero aquel hombre también pasó de largo. Pero había también un samaritano. Y como ustedes sabrán, los samaritanos eran enemigos del pueblo judío. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Y cuando encontramos el encuentro de Jesús con la samaritana, hubo un punto de discordia, un punto que no convergía en lo que era el espíritu de unidad del pueblo del Señor, de buscar a los hombres y mujeres del pecado y levantarlo y elevarlo a lo que era una vida santa, una vida de consagración. Y aquella mujer, lo primero que toma en cuenta es que ustedes tienen un sistema de adoración distinto al nuestro, y por lo tanto los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero este samaritano me llama mucho la atención, porque ni el sacerdote ni el levita se enfocaron en la necesidad de aquel hombre que había caído en manos de ladrones y que había sido dejado como muerto. El samaritano tenía lo que los religiosos no tenían, y era un espíritu compasivo. Gloria a Dios. Aquel samaritano vio la necesidad de aquel pobre hombre y fue inmediatamente en busca de su auxilio. De manera que esto confirma una vez más que no es el título religioso, no son los abolengos, no son sus credenciales, no son los títulos que le acompañen, sino que haya en usted un espíritu de servicio, que usted vaya donde esté la necesidad de la gente y no vaya como un curioso, sino que vaya al caso específico y provea la necesidad. Veíamos que tanto el levita como el sacerdote hicieron lo que hace la gente. La gente, cuando ocurre un accidente, usted ve que se hacen embotellamiento de tránsito, porque la gente comienza a curiosear, comienzan a mirar, pero nadie de ellos está dispuesto a ir y tocar al necesitado, porque la gente lo que está es buscando mirar, ser testigo y quizás hacer un reporte de lo que vio. Pero el espíritu del samaritano, aquel de quien menos se esperaba, es lo que debemos emular en este tiempo. El espíritu de servicio, el espíritu de compasión. Y este hombre samaritano no tenía ningún título que le acompaña. No era un capellán, no era un pastor ordenado, no era un ministro, no era un misionero. Era un hombre común, así lo declara la Biblia. Pero tenía algo que nadie más tenía de los otros que pasaron, y era un espíritu de servicio. Y eso es lo que tenemos que reconocer en este hombre. El Señor nos ha traído a una ciudad. Vivimos en la ciudad de Lorenz. ¿Cuántos viven en la ciudad de Lorenz? ¿Cuántos son de Lorenz? La mayoría. ¿Cuántos no son de Lorenz? Los que no son de Lorenz. Hay muchos que no son de Lorenz, pero todavía los de Lorenz somos más. Somos mayoría. Entonces tenemos un gran trabajo en la ciudad de Lorenz. Pero no solamente en la ciudad de Lorenz, porque donde el Señor le ha llamado, donde el Señor le ha ordenado trabajar, pues ahí es donde usted va a encontrar a esos hombres y mujeres necesitados, muchos de ellos que han caído en manos de ladrones, muchos que están siendo atados por el vicio, como veíamos acá en la dramatización infantil, muy bien hecha, muy bien lograda. Y vemos que cada uno de ellos viene con una necesidad. Hay unos que han sido abusados, hay unos que han sido tocados por las drogas, el vicio. Hay otros que están sufriendo enfermedades emocionales como la depresión,
otros que están siendo atados por espíritus malignos, y todos ellos tienen un denominador común, y es que todos tienen una necesidad de alguien que vaya a satisfacer esa necesidad, y a eso estamos siendo llamados en el tiempo de hoy. Nuestra ciudad, según el último reporte del censo año 2010, revela que somos un poco más de 76,000 habitantes. Entonces, esto significa que hay una gran demanda de obreros, que hay una gran necesidad de que usted vaya donde está el necesitado, que vaya donde está aquel oprimido, muchas veces por el pecado, que vaya y lleve la palabra que otros no tienen, porque mientras hay consejeros, hay trabajadores sociales, usted es más que eso, porque usted, además de la consejería, puede traer palabra de Dios, y eso es lo importante. Eso perdura para siempre. La palabra de Dios permanece, y cuando usted lleva palabra de lo alto a un alma necesitada, usted está aportando solución para el aquí y la eternidad. ¿No es mejor esto? Amén. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, hay una gran necesidad en nuestra ciudad. Hay una gran necesidad en la ciudad en donde usted vive, porque los tiempos cambian, pero las necesidades siguen siendo siempre necesidades. En cualquier tiempo que vivamos hay necesidad, y usted tiene entonces la palabra que viene de lo alto, la palabra de Dios, la palabra de aliento. Hay entonces en este tiempo, como en el tiempo del Señor, necesidad de obreros. Hay en este tiempo, como en el tiempo del Señor, personas desamparadas y dispersas. Y me llama mucho la atención estos términos que usa el Señor. Estaban desamparadas porque, a pesar de los estamentos religiosos, ellos no estaban cumpliendo con la necesidad de la gente. Estaban dispersas porque no tenían verdaderos guías espirituales que aglutinaran el verdadero sentir y que fueran donde estaba la necesidad de la gente. Estaban dispersas, no habían líderes que les reunieran, no habían personas que estuvieran ahí y que fueran al traste con la necesidad de la gente. Entonces estaban dispersas. No había una voz de autoridad que pudieran escuchar, estaban dispersas. En el tiempo de hoy hay muchas voces que deben elevarse. Usted, como siervo, como sierva del Señor, tiene la gran oportunidad de elevar una voz de autoridad, no la suya, sino la voz de Dios a través de usted como su siervo.